qué hora cierra Rapa Nui? Había un control de alcoholemia y bueno, me paró, me hizo un primer test, me dio positivo. Para venir acá, ¿te fumaste un charuto, para venir acá, un porro o no? No, de ninguna manera. Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Veníamos Bien, acá estamos arrancando este martes súper recontracaliente. Así estamos, caliente por la temperatura, caliente por el ambiente político, caliente por las noticias, por las novedades, por el fin de año, por el mundial, por de todo. La verdad que estamos teniendo un fin de año que viene movidito, bien movidito y agitado. Estamos en vivo a través de nuestra plataforma de YouTube, nuestro canal de YouTube. Nos encontrás ahí, Veníamos Bien TV, buscás en los filtros, ponés canales y tenés que suscribirte. Le haces el clic en la campanita y te avisa cada vez que estamos en vivo. Después podés ver también todos nuestros contenidos en el resto de nuestras redes sociales. Por supuesto, estamos en vivo a través de la pantalla de Veo. ¿Dónde si no? Acá. Acá estamos como lo hacemos habitualmente en vivo cada martes. Bueno, te decía, hoy la verdad una jornada muy movida, probablemente de las más calientes políticamente hablando de los últimos años, con novedades importantísimas y que atraviesan el seno de la política nacional en un contexto en el cual tenemos que pensar dónde estamos en términos temporales. Estamos cerrando un año previo a un año de elecciones, donde vamos a elegir los cargos más importantes en la República Argentina, indudablemente. Pero a lo largo de estas últimas semanas, de estos últimos días, y sobre todo el día de hoy y el día de ayer, se fueron conociendo algunas cosas que realmente son sorprendentes y escandalosas al mismo tiempo. Vamos a hablar, por supuesto, de todo esto. Le pusimos este título, Entre el barro y la cloaca. Y vemos a algunos de los personajes de esta historia, ¿no? Con Cristina Fernández en el centro, con Horacio Rosati, que es el presidente de la Corte, con Mauricio Macri, el expresidente, bueno, con varios de los protagonistas que tienen el día de hoy parte de la historia, que seguramente ya lo escuchaste, ya lo leíste, ya conocés en sí, pero la idea es meternos un poco adentro, ¿no? Entender un poco cómo se dan algunas cosas. ¿Y por qué entre el barro y la cloaca? Porque efectivamente va a seguir escuchando y vamos a seguir detallando algunas cuestiones. Hay una guerra de barro, ¿eh? Estaban todos ya metidos hasta acá, en el barro y en la cloaca, hablando de la dirigencia política nacional. Todo esto no es ajeno a lo que pasa en la provincia de Santa Fe. De hecho, en la provincia de Santa Fe está mucho más naturalizado. De hecho, te lo venimos contando desde que arrancó, Veníamos Bien, que le pusimos el foco a intentar mostrarte y contarte algunas cosas que pasan, sobre todo en el seno del poder real de la provincia de Santa Fe, en la justicia santafesina, en parte de la política santafesina, y que tienen bastante menor impacto, sobre todo por el impacto que le dan los medios nacionales a este tipo de noticias y el lugar que ocupan en la agenda. Fíjate vos hasta lo extraño de la situación. Estamos en pleno mundial y hoy el tema Cristina Fernández, Lago Escondido, la reunión de jueces, fiscales, funcionarios, ex agentes de inteligencia, entre otras, desplazó al mundial como centro fundamental de la información argentina al día de hoy. En un país como el nuestro, donde el mundial hace que se paralicen muchísimas cosas y que el foco esté puesto ahí, bueno, no solamente lo desplazó mediáticamente, sino que ha generado la condena a Cristina Fernández y todo esto que vamos a empezar a comentar en un ratito, ha generado reacciones en la gente, como tema de conversación, como tema general en los medios de comunicación. Hablamos inicialmente de lo que fue la condena, una condena que se anticipaba porque el propio kirchnerismo y la propia vicepresidenta de la Nación decía, se viene la condena. Finalmente esto sucedió, en parte, digo en parte porque a Cristina Fernández se la estaba juzgando en esta primera instancia por 2 delitos. Asociación ilícita, conformar una asociación ilícita con otras 11 personas y defraudar al Estado. Fue condenada en el segundo delito y fue absuelta en el primero. Fue absuelta como jefa de una organización ilícita y fue condenada teóricamente por defraudar al Estado en lo que fue conocido y titulado mediáticamente como la causa vialidad. Un paquete de obras estimadas, según la Fiscalía, en más de 300 millones de dólares que el Estado puso y que el Estado fue estafado porque esas obras finalmente o no se concretaron o terminaron siendo distintas a lo que estaba presupuestado y debían hacerse. Esta causa que viene de un arrastre, porque es una causa que ya tiene muchos años, que en su momento se cayó y se murió y que después se reflotó durante la presidencia de Mauricio Macri y que además ha tenido, sobre todo en los últimos años, un envión muy fuerte por una parte del Poder Judicial de la Nación, insisto, desde la asunción de Macri en adelante sobre todo,
que nuevamente le ha puesto o ha hecho que le pongamos el ojo mediáticamente hablando y también políticamente hablando a lo que hoy se transformó en una condena. Cristina Fernández fue condenada, hasta la noticia del día, condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua. Es decir, que no podría ocupar cargos públicos hasta que se muera la vicepresidenta de la Nación. Y 6 años de prisión. Claro, hay 2 instancias judiciales todavía más para apelar. Esta sentencia no necesariamente tiene que cumplirse a partir del día de hoy, porque se empiezan a cumplir recién cuando hay sentencia firme. Lo que hoy escuchamos fue un veredicto, es decir, el tribunal, en este caso de 3 jueces, que es la primera vez que están juntos, que son el juez Gorini, Jiménez Uriburu y Basso, dijeron es culpable y sea condenada a tanto. En este caso 6 años e inhabilitación. Otras 6 personas fueron absueltas dentro de esta causa y recién el 29 de marzo, algo que es habitual, digamos, estirar, sobre todo con la feria judicial en el medio, se estira mucho más. Recién el 29 de marzo vamos a escuchar los argumentos de por qué fueron condenadas estas personas. Recién el 29 de marzo, a pesar de que algunos medios ya están publicando borradores y algunas cosas que están circulando, el 29 de marzo van a estar oficialmente los motivos por los cuales Cristina Fernández fue condenada. A partir de ahí se abren otras instancias, como por ejemplo la de apelación, algo que va a hacer la defensa de la vicepresidenta de la Nación, va a apelar esta decisión. Una apelación que va a llegar y lo va a hacer ante la Cámara Contenciosa, en este caso en lo penal, y la Cámara de Casación, perdón, en lo penal, que es la Cámara Cuarta, una Cámara bastante adversa a algunas fallas del kirchnerismo que Cristina Fernández va a intentar recurrir seguramente, va a intentar que cambien esos jueces o va a intentar que su causa no vaya a la Cuarta, sino que vaya a otra Cámara de Casación. Independientemente de si esto ocurra o no y la estrategia judicial que tome a quien más la vicepresidenta de la Nación, si esa Cámara de Casación convalida el fallo de la primera instancia, todavía tiene una instancia más, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y ahí los tiempos son los que se le cante a la Corte, muchachos. Eso es así. Pueden pasar 4, 5, 10 años. Hay un antecedente, el de Carlos Saúl Menem. El expresidente Menem fue condenado por la venta de armas de manera ilegal y el contrabando de armas a Croacia y a Ecuador, y habiendo tenido una condena, a pesar de que estuvo en un momento en prisión preventiva, domiciliaria por una cuestión de salud, después fue revocada esa prisión, fue candidato condenado, no con condena firme, porque estaba esperando que la Corte Suprema defina su situación. No solamente fue candidato, fue senador y murió siendo senador esperando que esa condena quede firme, que nunca quedó, y que la Corte Suprema decidió dilatar hasta que falleció el expresidente Carlos Menem. Con lo cual, Cristina Fernández puede correr ese mismo camino o recorrer ese mismo camino. Dilatar las cuestiones, probablemente la recusación de la Cámara y la discusión de la Cámara Cuarta tenga que ver con eso, con estirar los tiempos, pero lo cierto es que esta condena no se va a hacer efectiva en tanto y en cuanto no quede firme. Y va a quedar firme recién en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo cual Cristina Fernández puede ser candidata el año que viene, por lo cual Cristina Fernández no va a ir presa, en este caso, a pesar de la condena de 6 años. Independientemente de esto, después la propia vicepresidenta hizo una defensa, como lo ha hecho en su momento cuando fueron los alegatos finales, y como lo hace habitualmente, una especie de programa de televisión montado a través de sus redes sociales. ¿Qué hizo Cristina Fernández? Habló los primeros minutos acerca de la causa, mostrando algunas deficiencias, efectivamente, que tiene el expediente de la causa, pero después se dedicó a hablar de otro episodio que fue el más conocido de las últimas horas y tiene que ver con este lugar, con este bello y hermoso lugar que se llama Lago Escondido, en Bariloche, en el sur. En esta fantástica finca, una tierra que en su momento estuvo en discusión judicial, que tiene marchas de vez en cuando, ¿no? Porque va de bruces, y no nos vamos a mantener esto porque no terminamos más, va de bruces con parte de la legislación argentina que implica, por ejemplo, que terratenientes extranjeros, como es su dueño, Joe Lewis, inglés en este caso, puede ser dueño de distintas tierras y distintos lugares en la República Argentina. Otro cantar, otra discusión. Independientemente de esto, ¿por qué fue Lago Escondido noticia? Porque se conoció que en el mes de octubre existió un viaje del cual participaron 4 jueces federales, todos del Foro Federal, 4 jueces, un fiscal, el jefe de los fiscales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el sobrino de Héctor Mañeto, titular de Clarín y CEO de Clarín, uno de los operadores políticos más reconocidos, sobre todo en el mundillo político del Grupo Clarín, y el ministro de Justicia
y de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Alessandro, que ya lo vemos. Entre ellos, estos personajes fueron al Lago Escondido, a esta estancia de Joe Lewis, pero aparentemente fueron con un avión privado que pagó el Grupo Clarín. Y acá empieza a haber un ruido muy fuerte. ¿Por qué? Porque esto está penado por la ley. ¿Por qué está penado por la ley? Porque los jueces son pasibles de ser condenados en el caso de recibir dádivas. Un juez no puede recibir un regalo, o sea, un juez no puede recibir ni pagos, ni regalos, ni viajes pagos, ni un auto, ni nada, porque se considera que puede afectar a sus decisiones. Curioso, y ahora, mira, tenemos este cuadro para repasar un poco quiénes eran los que estaban presentes. Te decía, varios jueces, ¿para qué lo busco? Juez Yadarola, este es uno de ellos. Uno bastante polémico después y lo vamos a ver por qué. Es juez penal económico. Juez penal económico, acordate de esto porque es importante. Juez penal económico. El tipo que avanza sobre los delitos económicos, ¿no?, de distintas empresas y de distintas personas. Está el juez federal Julián Ercolini. ¿A dónde lo tengo, Ercolini? Acá lo tengo, Ercolini. Julián Ercolini. No es una figura menor. ¿Por qué? Porque este juez federal fue el que impulsó la causa vialidad. Después se declaró incompetente, tuvo idas y vueltas, pero fue el juez que impulsó la causa por la cual hoy fue condenada Cristina Fernández de Kirchner. Estaba Máiquez, Carlos Máiquez, que está acá abajo. Un juez federal importante también, muy cercano a Mauricio Macri, y que además tiene también una trayectoria, sobre todo familiar, junto con otros muchachos vinculadas al Poder Judicial y a Comodoro Pi. Estaba Caizals, que es también juez contencioso administrativo federal. Estaba Pablo Casey, que es el sobrino de Héctor Mañeto y uno de los directivos del diario Clarín. Estaba Jorge Rendo, uno de los operadores políticos más conocidos por el mundillo político del Grupo Clarín, entre otros. Tomás Reinke, entre otros. Carlos Máiquez, el que estaba allá abajo, que yo te comentaba, es un juez que no concursó y que llega propuesto por la presidencia de Mauricio Macri. Juez de casación en su momento propuesto por Macri. Y está el fiscal Máiquez también, que en su momento fue fiscal, hoy es jefe de fiscales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y fue el fiscal que instruyó la primera causa de Ercolini por la causa vialidad. O sea, con vínculos con esta causa que te comentamos. Más allá de la reunión en sí, lo que hizo mucho ruido y lo que se termina publicando son unos chats de la plataforma Telegram. Si no la conoces, es parecida a WhatsApp, es lo mismo que WhatsApp, muy similar. En su momento se usaba cuando WhatsApp no estaba cifrado de punto a punto, es decir, que los mensajes que se mandaban podían ser interceptados sin ningún tipo de codificación y no estaban cifrados. La única que estaba cifrada era Telegram. Entonces se usaba mucho para hablar cosas que se autodestruían y que nadie podía encanutarse. Es decir, era muy común, inclusive también en la jerga periodística, si che, pará, esto es delicado, hablemos por Telegram cuando alguien tenía que pasar algún tipo de información que podía ser sensible. Después WhatsApp cifró punto a punto y tiene la misma seguridad que tiene WhatsApp, prácticamente. Bueno, se publicaron estos chats que pertenecen a un grupo formado el 17 de octubre, justo el 17 de octubre, días después de este famoso viaje al sur de la República Argentina, y día después que Tuni Coleman, periodista de Página 12, empieza a publicar la existencia. ¿Cómo publica el periodismo esta información? Por dos concejalas de Bariloche que vieron a las personas bajar un avión privado, que los escucharon dialogar y que averiguaron y que llegaron a esa información que después publica Página 12. El tema es que hace pocas horas se publican este chat, este grupo de chat, que tiene una particularidad, que fue un grupo que se armó posterior al viaje y donde empezamos a ver algunas conversaciones cuando se filtra la noticia de cómo los integrantes de ese grupo empezaron a intentar justificar y tapar, inclusive cometiendo delitos o se están incitando a cometer delitos, jueces federales, muchachos, como por ejemplo hacer facturas truchas, un juez administrativo y un juez en lo económico hablando de hacer facturas truchas, o sea, lo mismo que el tipo juzga en un grupo de Telegram, en este caso. Mira, vamos a repasar algunos. A ver, independientemente, ¿no? Uno tiene que entender algo. Una reunión pagada por
donde además están dos de los CEOs y de los operadores políticos del Grupo Clarín, con referentes de la oposición, porque estaba, por ejemplo, el ministro de Larreta, alguien que en alguno de los chats dice, cuando yo sea ministro y seamos gobierno, ahora dentro de poco voy a hacer esto y esto. Donde hay jueces federales, algo que es no solamente penado por el caso de que lo hayan pagado, y esta es la preocupación de este grupo, sino que además a todas luces es repugnante, inmoral, independientemente de lo que hayan hecho. Y Cristina Fernández lo vincula a su causa. Tiene vínculo directo y estricto con la causa. Y te digo que en parte sí, en parte no. Porque no tiene que ver con el delito que se juzga, que es si efectivamente existió una defraudación de $300 millones al Estado, que poco explicó Cristina en su defensa, pero sí es una descripción de cómo funciona el sistema político judicial y de investigación y de inteligencia, porque había un exdirector de la CIDE, de Macri también, en la República Argentina. Antes de explicarlo y de verlo, digo, para los fanáticos que cada vez que escuchan a alguien hablar y decir algo, piensan, vos sos de acá, vos sos de allá. Esto no es potestad exclusiva del macrismo, chicos. Esto es una descripción gráfica de cómo funciona el poder, la justicia, la política, no solamente en la República Argentina, sino, insisto, en la provincia de Santa Fe. No es sorpresa porque esto pasa todo el tiempo. Y de hecho, de maneras mucho más evidentes. Y te la hemos contado durante todos estos años que estuvimos ayer en Veníamos Bien. Vamos a ver algunos chats. Por ejemplo, dice el juez federal Julián Ercolini. A mí me parece que el vuelo, porque acá ¿qué es lo que estaban intentando justificar? ¿Cómo habían hecho el vuelo? Como el vuelo lo había pagado la empresa El Diario Clarín y eso es un delito y no solamente ya tiene que renunciar Ercolini, tendría que haber renunciado todos los que están acá, sino que además iban a tener un quilombo judicial después, que además el Consejo de la Magistratura, que es el que puede juzgar el desempeño de los jueces, no necesita una denuncia penal para avanzar, en este caso en la destitución de un juez o en el apartamiento de un juez. Lo puede hacer prácticamente de inmediato. Esto es un motivo mucho más que suficiente para apartar a un juez. ¿Qué dice el juez federal Ercolini? A mí me parece que el vuelo lo tenemos resuelto. Después vas a ver, porque en otro chat aparece cómo resuelven el tema de, che, ¿cómo hicimos el vuelo? ¿Nos lo pagó el empresario? ¿Fuimos en el avión privado? ¿Pago por Clarín? ¿Cómo la piloteamos? Habría que resolver Lago Escondido, o sea, el lugar. Con eso tenemos resuelto los temas por los que nos pueden pedir explicaciones, dice el juez federal Julián Ercolini. Después, si nos juntamos, quiénes, etcétera, es un tema privado. Con resolver Lago Escondido, hasta podemos esperar si fuera necesaria una denuncia por espionaje. Hace referencia a una denuncia que ahora se empezó a correr mucho la bola, es decir, ¿de dónde salieron estos chats? Las personas acá están diciendo que se los chorearon, o sea, que fueron espiados de manera ilegal. Eso, la verdad, no se sabe, no está comprobado y no hay ningún tipo de indicio que así lo indique. También puede ser que alguno de ellos lo haya filtrado. No se sabe. Por lo menos hasta ahora. Dice Pablo Casey, sobrino de Mañeto. Sí, tranqui, no digo hoy ni mañana, pero la semana que viene sí. Démonos estos días a ver qué pasa. Mirá, vamos a ver qué viene. Vamos a repasar algunos. Son mucho más largos. Hay audios también, pero seleccionamos solamente algunos. Dice Yadarola, coincido también con Julián, con Ercolini, que deberíamos, que deberíamos tener una factura por la... Este es el juez que te juzga si tenés facturas truchas a vos en tu empresa, te cuento, ¿no? Tener una factura por las 2 noches de alojamiento en Lago Escondido. De ese modo cerramos cualquier explicación y no hay por dónde entrarnos. Todo lo que hicimos está pago y facturado en el caso de que consigan las facturas. Es una decisión privada a dónde vamos de vacaciones. La confabulación ya es una idiotez, queda subyacente el espionaje de parte de ellos. Fuimos 2 días intensivos de clase de pesca con mosca, por ejemplo. Si tenemos que buscar la excusa de a qué fuimos, digamos, todos nosotros, políticos, jueces, pagados por el Grupo Clarín, en este caso. Por ejemplo, fuimos, y podemos decir, muchachos, que fuimos a pescar con mosca, ¿no? ¿Qué dice Julián Ercolini? Está bueno eso de la pesca, dice el juez federal. Dice, sí, tenés razón, podemos chamullar por ese lado, que fuimos a pescar, qué sé yo. Aparece otro de los reunidos. Estaría bueno si hubiera abierto la temporada, dice alguien que evidentemente conoce. Emoji de risa, ¿no? Abre el 1 de noviembre, salvo en algunos lagos. Habría que averiguar si en este lago, este es el caso, o sea, que abrió antes, para poder justificar su presencia ahí. Siguen con miedo por el tema de las facturas igual. Dice nuevamente el juez que te juzga si tenés una factura trucha. Si están de acuerdo y se tratase de lo mismo, Nico tendría que llevar las facturas. Nico es el encargado de la estancia del empresario inglés.
tendría que llevar las facturas, decir que ellos prestan servicios turísticos en general para terceros, que nos alojamos en casas secundarias preparadas para tal efecto, entre paréntesis, así desterramos la idea de que dormimos en la cama de Lewis, y que nos dieron servicios de guías de montaña, que es lo que fuimos a hacer. Ahora fueron a escalar montañas. Así tienen un motivo o explicación del viaje. Tienen a quien hace referencia, sobre todo a los jueces que iban a tener el quilombo. Sobre todo, porque bueno, el funcionario también se le puede pedir la renuncia, se le puede hacer un juicio político al secretario, al ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A los dos directivos de Clarín no le pasa nada, digamos, son privados. Perfecto, dice Carlos Máiquez. Perfecto. No sé si hay uno o dos más. Julián Ercolini. También, solo que fuimos gratis al lado escondido, quizá para los demás sea más difícil de explicar, hablando de ellos mismos. Pero la teoría de la confabulación es una idiotez. Dice Casials. El avión lo pagamos nosotros y fuimos a la casa de mi amigo. Si ustedes lo creen conveniente, no podemos decir que nos regalaron el vuelo. No podemos decir que nos regalaron el vuelo, vamos a decir que lo pagamos nosotros, que juntamos la guita y que pagamos el avión y que fuimos a la casa de un amigo. Solo tener en cuenta que las fotos que sacamos hay que tratar de no mostrarlas a nadie más que a la familia. De la pesca con mosca y de la escalada de montañas. Sí, dice Marcelo D'Alessandro, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, absoluta prudencia con el tema de la foto. Vuelve a decir el juez Ercolini, desde ya. ¿No es más fácil que nos facture el lago escondido 2 noches con media pensión y al carajo? No tenemos que inventar nada. Dice, claro, si hacemos que el lago escondido nos haga una factura, que después discuten, porque dicen, no, pero la factura va a ser posterior. Bueno, la tienen que hacer con fecha anterior. Bueno, pero eso va a saltar en la FIP. Un juez federal, un fiscal, un funcionario público intentando conseguir factura trucha para justificar. O sea, imaginen el nivel del papelón, ¿no? Todo esto porque fue publicado en los medios. No en los medios, en un medio. Porque después hubo conversaciones para intentar tapar la noticia. De hecho, no salió publicada en Clarín, no salió publicada en La Nación. Llegaron a un acuerdo, entre comillas, con Página 12 y empezaron a llamar periodistas para intentar que la noticia no salga. Desde ya, no es más fácil que no, pedimos que no hagan una factura y listo, la mierda, decimos acá tenemos la factura de compra y se terminó. No tenemos que inventar nada. Dice Jorge Rendo, no está mal. Además, nadie se gasta plata para confabular. Dice, fíjense qué buena la idea. Si nosotros fuimos a confabular, no gastamos plata. Nos juntamos en un bar en Buenos Aires o en la casa nuestra. Nadie gasta plata para confabular y con eso desactivamos la operación. No está mal. Además, nadie gasta plata para confabular. Para eso se hace una cena en Buenos Aires y listo. Ja, ja, ja. Dice nuevamente Ercolini, claro, nos facturan transfer, alojamiento, media pensión y listo. Por alguno de los chats. ¿Hay uno más o este es el último? Este es el último. Bueno, hay un montón. Hay audios también, ¿no? Lo curioso de esto, que es larguísimo, después inclusive hablan de periodistas, hablan de ya está arreglado esto, Clarín nos prometió esto va a pasar por acá, hablan de Morales Solá, de otra periodista, de varios, del tema de la fecha de la factura, cómo hacemos para conseguir que sean fechas anteriores y cómo pagamos. Che, hagamos una transferencia, dice uno. ¿Cuánto? Y vos transferís 60, yo transfiero 120, más o menos, qué sé yo. Dice, pero no es sospechoso que todos transfiramos y no paguemos en efectivo. No, bueno, pero si tenemos la factura no se sabe cómo pagar. Acá tenés a un juez federal, a 4 jueces federales, a un jefe de fiscales, a un funcionario público intentando chamullar y esconder un delito. Más allá, insisto, de lo que hayan ido a hablar ahí y de que deja en evidencia cómo se maneja gran parte del sistema judicial y político en la República Argentina, acá hay todos funcionarios tramando la... Esto es una asociación ilícita, chicos. Esto es una asociación ilícita. Esto es prueba de una asociación ilícita. De gente poniéndose de acuerdo para tapar un delito. Que además es una de las causas más renombradas de las causas políticas en general de la historia de la política mundial. El caso Watergate caen por esto. Nixon, a pesar de que era presidente de los Estados Unidos, caso Watergate, en un edificio de Washington que se llamaba Watergate, estaba el centro de campaña del Partido Demócrata contrario al partido del presidente. Se venían las elecciones, aparecen 5 tipos a chorear, entre comillas. Después se descubre que esas 5 personas eran agentes de inteligencia mandados por el gobierno a espiar al otro partido y a confabular contra el otro partido. Cuando se desata el escándalo por 2 periodistas del Washington Post que lo terminan publicando, Nixon renuncia. Pero Nixon no es condenado por el hecho, sino por encubrir el hecho. Nixon tiene una prueba en su contra que fue fundamental para condenarlo.
no quisieron otorgar las cámaras del Salón Oval donde había reuniones por este tema. Por encubrir el delito, termina siendo condenado. Esto es lo mismo. Hay un intento de encubrir un delito. Y claro, esto es publicado ayer y motivó una cadena nacional del presidente. Y acá pasamos a otro capítulo. El presidente no daba cadenas nacionales desde hace cuánto, desde la pandemia más o menos. Vamos a escuchar un fragmento de un día antes, insisto con el contexto, un día antes de conocerse la condena a la vicepresidenta de la Nación. Alberto Fernández tiene el último gran acto condescendiente con Cristina Fernández, al estilo Cristina Fernández, dando cadenas nacionales. Esto decía el presidente. He decidido dar este mensaje desde la Casa Rosada porque es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en este singular viaje al lago escondido. Espero que todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos. Lastima la democracia por la promiscuidad antirrepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuentas por sus conductas. Convencido de que debemos decir nunca más a las prácticas que dañan la institucionalidad de la República, he resuelto instruir al ministro de Justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal a fin de solicitar que se investigue penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión y en especial los relacionados a su financiamiento. Hasta ahí. Bien. 6 minutos duró la cadena nacional de Alberto Fernández, dando cuenta de este hecho, donde obviamente habla de la gravedad de la situación, de todo lo que más o menos repasamos, a manera muy resumida, pero tiene que ver con el contexto político del día siguiente, o sea, de hoy, con la condena a la vicepresidenta de la Nación. A ver, esto desnuda y deja extremadamente al descubierto cómo se maneja la política judicial argentina. ¿Esto quiere decir que haya buenos y malos? No. Porque el kirchnerismo también jugó ese juego. Hoy lo expone porque tuvo un fallo contrario a sus intereses. Y porque es parte de una estrategia también, de defensa. O sea, la construcción del discurso épico del kirchnerismo históricamente tuvo que ver con los malos y los poderes, los superpoderosos de afuera que nos viene a atacar a nosotros que somos buenos y que le repartimos a la gente. Independientemente de un análisis político, que vaya si cabe hacerlo después de tantos años de gobierno kirchnerista, no es novedad la estrategia en sí del kirchnerismo en este sentido. Ahora, ¿es mentira lo que dice Cristina? No, no es mentira, es cierto. Como también cabe dentro del análisis político entender qué ha hecho el kirchnerismo también en algunas causas y con algunas situaciones. Que no está de más. Pero el problema es que eso tiene que pasar por un proceso judicial limpio. Tiene que pasar por un proceso judicial justo. Porque de otra forma no es justicia. De otra forma no hay justicia. Y a todos nos debiera interesar que exista justicia. Con los políticos, con los jueces, con todos. Insisto, son cosas separadas. Por un lado, el escándalo del viaje, de las filtraciones, que la verdad amerita que renuncien todos los que estaban en ese, menos los directivos del diario Clarín, todos, porque ellos tendrán que ir en un juicio por supuestas dávidas donde también van a ser condenados en el caso de que eso se compruebe. Y por otro lado, la causa vialidad. Y la noticia política del día, que vino el último segundo del discurso de Cristina Fernández. No voy a ser candidata, vengan a buscarme el 10 de diciembre. Cristina Fernández hoy dijo, seriamente dijo, voy a mantener mi decisión, no voy a ser candidata a nada. Lo cual muestra, evidentemente, una carta política también de la vicepresidenta y dejó a muchos con un signo de pregunta gigante. Es decir, ¿no era CFK 2023 como decían las gorras, como estaba todo? Bueno, aparentemente no. Y dejó Cristina también descolocado a todos con este anuncio. No hay puntada sin hilo. Si una estratega política como Cristina Fernández decide decir esto hoy y asegurar que no va a ser candidata, bueno, vendrá el tiempo de los análisis. Yo creo que hay que dejar de pasar unos días para analizar, porque hoy fue un día muy movido.
Pero algunos dirán, quiere activar el operativo Clamor, el operativo Messi volvió a la selección en su momento, y otros dirán, no, bueno, ya tiene su candidato y con el dedo de Cristina simplemente alcanza para que el núcleo duro esté ahí. Será discusiones políticas que vendrán más adelante. Indudablemente, esto es el barro, muchachos. Que está claro, que todo lo vemos, que es evidente, ¿no? Entre el barro y la cloaca, gran parte de la actualidad político-judicial de la República Argentina.